El mensaje para hoy día, domingo 12 de abril, se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versos 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios añada alguna palabra de gracia a mis labios para poder compartir este devocional con los hermanos. Hasta el día de hoy, muchas personas están en una búsqueda de conocimiento, de sabiduría, de saber nuevas cosas. Y algunos se han embarcado por mucho tiempo en esto, y leen, y buscan, y siguen leyendo, y no encuentran nada que los llene completamente. Hay otras personas que están en busca de señales, y para eso acuden a brujos, a magos, van a la iglesia, buscan señales en el cielo, en la tierra, a través de la astronomía y de muchas formas buscando señales y las quieren atribuir a algo especial. Y el apóstol Pablo, él hace una aclaración, que cuando él va a predicar, él predica a Cristo crucificado. Nosotros como iglesia hemos cantado alabanzas, himnos, coros, alabanzas especiales, que hablan de la cruz del Señor, que habla del momento de la crucifixión. Hemos predicado y hemos escuchado cientos de miles de predicaciones acerca de la cruz de Cristo y de alguna manera maravillosa es un tema inagotable. La palabra de Dios siempre tiene algo distinto, algo nuevo, algo maravilloso que nos satisface y nos llena a nosotros de algo tan especial. Estamos viviendo estos días de Semana Santa de una forma totalmente distinta. Y las personas en general ven muchas seriales, películas, y hay un recogimiento bien especial en estos días. La gente empieza a comer otras cosas y deja de comer algunas cosas también, en sus tradiciones. Pero ¿cuántos saben la importancia y trascendencia que tiene la cruz para el pueblo de Dios? Muchos tienen a la cruz como una reliquia, algo arquitectónico, como un adorno, como un amuleto, o como algo que tiene que estar en la entrada de la puerta de su casa, o tiene que estar en la fachada de un templo. Y la usan la cruz como algo, un símbolo, pero la cruz se tiene que llevar en el corazón. Se tiene que saber cuál es la importancia de este símbolo. La cruz es un símbolo de sanidad espiritual. Y cuando nosotros cantamos Yo me abrazo a esa cruz con amor, lo cantamos con un fervor, con un amor, con una fe tan impresionante que ya sentimos dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto?, que estamos al lado de la cruz. Pero nosotros nos damos cuenta que el mundo incluso lo ha convertido en un símbolo de sanidad médica. ¿Cuántas farmacias tienen este símbolo en su logo? Las mismas ambulancias usan la cruz, o la institución de la Cruz Roja, o los botiquines que usamos en nuestro hogar, usan la cruz. En hospitales, en muchos lugares hay cruces pintadas en los techos. Pero la cruz en sí, la cruz, habla de una forma tan potente de la salvación que da Cristo, pero también es el mensaje de vida que predicamos todos los cristianos. Y los frutos de la cruz se podrían de alguna forma enumerar
en la salvación, el Evangelio y la iglesia. Los frutos de la cruz. Eso es lo que produjo la cruz. Produjo salvación. Produjo el Evangelio. Produjo la iglesia. Bendita cruz. Pero también a través de la cruz nosotros vemos que el crucificado, Cristo el Señor, ha conquistado las almas para vida eterna. Nosotros fuimos conquistados por Cristo. A través de la cruz Cristo obtuvo la corona de justicia. Cristo en la cruz obtuvo la victoria sobre la muerte. También allí se efectuó el perdón de pecados para todos nosotros. En la cruz el Señor cumplió toda la ley. Allí en la cruz es donde se abre esa puerta a la eternidad para todos nosotros. De allí emana la resurrección. Y sin ella nosotros no tendríamos esperanza alguna. También en la cruz sucede un hecho magnífico y maravilloso. Mientras está el crucificado ahí, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios, hoy día fue quitado y nosotros podemos llegar al lugar santísimo. También fue derramada su preciosa sangre de su costado para perdón y para limpiarnos a nosotros de todo pecado y maldad. Allí en la cruz está la negación del yo. Mire lo que dice el Señor. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y en la cruz hay un símbolo poderoso de la negación del yo. Jesucristo, a él le clavan sus pies, dándonos a entender a nosotros mismos que ya no vamos a donde nosotros queremos. No nos dirigimos a cualquier lugar. Hoy día somos guiados por el Señor. Y también sus manos son clavadas, son fijas al madero, no tienen movimiento sus manos, dando a entender que ya no hacemos lo que queremos, sino que ahora tenemos que hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz, seguir al Señor. Dice el apóstol Pablo, él dice así, ahora estoy juntamente con él crucificado. ¿Estaré yo crucificado con el Señor? ¿O todavía hago mi propia voluntad, hago lo que yo quiero, voy donde quiero? Que podamos estar crucificados junto con el Señor. En la Santa Cena el Señor toma el vino, que representa la sangre del nuevo pacto. Y es allí en la cruz donde el Señor firma con su sangre este nuevo pacto, ese pacto que a nosotros nos da vida eterna, este pacto que a nosotros nos salva. Jesucristo en la cruz paga el pecado por todo el mundo y nos reconcilia para con Dios. También ahí en la cruz se cumple la profecía de Isaías 53, esa profecía que él venía como el Mesías. Y paso a leer algunos versículos donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Qué hermosa revelación Dios nos da a través del profeta Isaías acerca del Mesías sufriente, del que iba a dar su vida por todos nosotros. Así que ahí en la cruz se cumple también esta profecía. Como manso cordero fue llevado al matadero. También en la cruz sucede un hecho innegable para todos. Allí es donde el Señor muestra todo su amor por nosotros. Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otro pasaje también, Dios vuelve a mostrar su amor y nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que en la cruz, mi querido hermano, es cuando Dios muestra su amor por cada uno de nosotros. También en la cruz dice la palabra del Señor que el Señor derrota a Satanás, el diablo, y también derrota a la muerte. Qué importante es reconocer todo lo que encierra la cruz y muchas otras cosas más que no están en este devocional. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo entendía que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Llevar la cruz significa llevar su testimonio, predicar el evangelio, sacrificar alabanza, ser la sal y la luz del mundo, aprender a ser aborrecido por causa de su nombre, ¿no es cierto? Y saber que seremos perseguidos también. La carga de la cruz es el yugo de Cristo y Él nos invita a llevarlo con Él. Nuestra cruz no nos va a salvar, pero sí la cruz de Jesús. Esa es la que nos da a nosotros vida eterna. En algún momento el Señor invita a un hombre y le dice: sígueme tomando tu cruz. Y ese hombre, al mirar que tenía muchas posesiones, agachó su cabeza y se fue. No quiso seguir al Señor. Que nosotros hoy día podamos entender la importancia de la cruz. Iglesia, el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio de salvación. Y la salvación se obtiene a través de la cruz de Cristo. Para finalizar, quiero leer un pasaje que está en San Juan capítulo 3, verso 14 y 15,
donde dice el Señor hablándole a Nicodemo, un enseñador de Israel, un hombre importante, pero que ya había en su corazón inquietud por conocer más de Jesús y de su palabra. Jesús le relata una historia muy bien conocida por el pueblo de Israel y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo que tenemos que anunciar, es que la salvación solamente está en Cristo el Señor. La vida eterna se halla en Jesucristo y en su obra salvífica por nosotros. En un momento en que Dios envía un azote sobre Israel por causa de su pecado, y hay serpientes ardientes que están dando muerte a mucha gente, Moisés ora a Jehová y Jehová le dice: hazte una cruz de bronce y colócala en un asta en la mitad del campamento, y todo el que mire esta serpiente será sano. Hoy día no está la serpiente de bronce, pero ella simbolizaba al que un día iba a ser levantado, a Jesucristo el Señor. Hoy día tenemos que mirar esa cruz con amor y tenemos que invitar a la gente que crea en la muerte de Cristo. Para muchos va a ser tropiezo, para otros una locura, pero para nosotros y para los que creen, poder de Dios. Que Dios nos bendiga y tengamos un grato fin de semana. Amén.